Vamos a trabajar con vectores en Excel y en esta ocasión lo vamos a hacer con una función de Visual Basic para aplicaciones, de VBA, que es precisamente Array, que lo que te permite es definir una serie de valores y trabajar con ellos. Vamos a ver cómo funciona. Nos vamos al editor de Visual Basic con el F11 y aquí vamos a ver una primera macro que se denomina vectores1. Primero define una variable que se llama lista, que tiene que ser necesariamente de tipo variant. Tenemos que definirla así, puesto que lista va a ser un vector. Y lista lo que hace es definirse con la función array, que lo que permite es indicar los valores del array, del vector, separados por comas. En este caso son los números del 1 al 10. Una vez que esta línea se ejecuta, la función lista ya toma esos valores. Ahora veremos al ejecutar paso a paso cómo en las ventanas locales aparece la variable lista. Y aquí tenemos el rango donde se va a depositar ese vector. Y hemos elegido el rango desde la A1 hasta la J1. Esto es la primera fila, desde la primera columna hasta la J, que son justamente las 10 primeras columnas. Vamos a ejecutar paso a paso. Pulsamos F8, vemos que ya están aquí las variables, tenemos lista, que de momento está vacío, sí nos dice que es de tipo variant. Volvemos a pulsar F8 y aquí ya va a tomar los valores. Aquí ya los ha tomado. Si pulsamos este signo más, vemos los valores de la variable lista. Y vemos que los valores de lista van entre 1 y 10. Y es un vector que comienza numerando en 0 y que va hasta 9. Por lo tanto hay 10 posiciones. Y la última línea lo que va a hacer es dejar el valor de ese vector en la primera fila. Y efectivamente, si pulsamos F8, ahí los ha dejado y ahí termina la macro. Esta macro la tenemos asignada a este botón que se llama vectores1. Vamos a ver vectores2. Lo que hace vectores2 es depositar el nombre de los 6 continentes en vertical. Vamos a ejecutar desde la propia hoja pulsando el botón y vemos que deja el nombre en la columna D empezando en la celda D3. Europa, América, Asia, África, Oceanía y Antártida. Vamos otra vez al editor de Visual Basic con el F11 y vamos a ver la macro que ha hecho esto. Vemos que se llama vectores2. Define la variable lista, que es de tipo variant, tiene que ser necesariamente de este tipo, puesto que va a ser un vector. Y lista se alimenta a través de la función array, donde se definen los nombres. Como es texto, están entre comillas y cada una de las palabras separadas por comas, porque son las componentes del vector. Y luego lo que le vamos a decir es que los ponga en vertical, en el rango D3, D8. Si lo queremos poner en vertical, vamos a tener que transponer el vector lista, porque de entrada, si no se dice otra cosa, la función array trabaja con vectores en fila, como hemos visto aquí en el caso de los números. Pero si queremos ponerlos en columna, como es este caso, el de los continentes, vamos a tener que transponer. Y entonces existe una función dentro de las funciones de Excel que es transponer, que aquí lo que pasa es que hay que ponerla en inglés porque todas las funciones a las que se llama desde Visual Basic tienen que hacer referencia a su nombre en inglés, y la forma de llamar a una función es poner previamente, antes de la función, application.worksheetFunction y el nombre de la función en inglés. Y si la función lleva un parámetro o lleva 3 o los que lleve, hay que ponerlos entre paréntesis, y si llevara más parámetros separados por comas. En este caso, al ejecutar vectores2, lo que hemos obtenido es la lista de los continentes en vertical. Vamos a ver ahora otro caso, y es dos macros que tenemos aquí. Una se llama pasavector y otra se llama recibevector. Pasavector es la macro por la que vamos a comenzar. De hecho,
si presionamos el botón continentes, lo que hace este botón es llamar a esta macro. De hecho, vamos a ejecutarla para ver lo que hace. Nos vamos a la hoja, presionamos continentes y lo que hace es que nos ha soltado una ventana emergente a través de un MSGBox donde nos da el nombre del primer continente. Y lo único que podemos hacer es presionar aceptar, porque si no, mientras está esperando la ejecución. Presionamos aceptar y nos va dando el nombre de todos los continentes. Cuando termina con Antártida, que es el sexto, aceptamos y finaliza la macro. Volvemos al editor con el F11 y vemos lo que está sucediendo. La primera macro, la de pasa-vector, lo que hace es, mediante un dim, definir lista, que es una variable de tipo variant. Tiene que ser necesariamente así porque es un vector. Luego lo que hace es alimentar lista con un rango, que es justamente el rango donde tenemos localizados el nombre de los 6 continentes, de la D3 a la D8. Y luego lo que vamos a hacer es llamar a otra macro, que se llama recibe vector, y para ello podemos hacerlo de dos formas. O bien utilizamos call, que es llamar, tenemos que poner el nombre de la macro a la que estamos llamando, y los parámetros. Y los parámetros tienen que estar necesariamente entre paréntesis. Podemos hacer la prueba. Si no ponemos paréntesis, y ponemos ahí un espacio, y quitamos este paréntesis, en cuanto bajemos el cursor hacia abajo, nos va a saltar un error. Efectivamente, nos dice que se esperaba un fin de instrucción, aceptamos y vemos que esto no puede ser. Por lo tanto, la forma de llamar desde una macro a otra macro es, o bien pongo la palabra call, pongo el nombre de la macro, en caso de que lleve paréntesis tengo que poner paréntesis los parámetros que esté pasándole, cierra paréntesis, o bien existe otra forma, que por eso la tenemos aquí puesta con un comentario del programador, que es directamente, sin poner call, ponemos el nombre de la macro a la que llamamos y los parámetros se ponen sin paréntesis, con un espacio. Vemos que aquí llama a la otra macro y le pasa estos parámetros, este vector. La macro a la que llama se llama recibe vector. Y aquí hay que indicar los parámetros que recibe, en este caso el vector, que es la lista. Obsérvese que hasta ahora siempre poníamos paréntesis, paréntesis y no poníamos nada dentro. Y esta es una ocasión donde ya estamos poniendo argumentos. Esto es, la macro recibe vector es una macro que empieza por sub, pero en realidad está actuando como una función, puesto que recibe unos parámetros y opera con ellos. ¿Y qué es lo que hace recibe vector? Pues define una variable i, que la va a necesitar para un forNES, que es de tipo byte, no necesita más, puesto que solo hay 6 continentes, y byte es un número entero que va de 0 a 255, y luego nos metemos en un forNES, donde tenemos la variable i, que es la variable instrumental, que va a ir desde 1 hasta el número máximo de elementos que tenga el vector. ¿Y cómo sabemos si son 6 o en otro caso podría ser 10 o 20 o los que sean? Pues eso se sabe poniendo este comando, que lo que nos da es la dimensión máxima del vector. Hay que poner este comando, paréntesis y el nombre del vector. Y esto es un número que nos dice cuántos elementos tiene ese vector, en este caso 6. Por lo tanto, el forNES va desde 1 hasta 6. ¿Y qué es lo que hace por cada una de esas vueltas, por cada uno de esos ciclos? Pues ejecuta un MSGBox, que es una ventana emergente, donde lo que va a hacer es listar cada uno de los elementos de ese vector. Curiosamente, pese a ser un vector de una sola dimensión, se ponen 2 parámetros para el vector, como si fuera un vector bidimensional. Esto es así porque lista, cuando está actuando aquí, está pensado para el caso en que pudiera ser un vector de 2 dimensiones. Esto es la típica matriz de m filas por n columnas. Vamos a ejecutarlo y lo vamos a hacer paso a paso. Para ello nos situamos en la macro
que tiene que arrancar el proceso, que es la de arriba, la de pasa vector. Pulsamos F8 y aquí vemos que ya está la variable lista preparada, pero vacía. Aquí la va a cargar en cuanto la tome del rango. Aquí ya la ha cargado, lo sabemos porque aparece un signo más. Si presionamos el signo más, vemos la variable lista, que a su vez tiene varios elementos que se pueden desplegar, y aquí es donde vemos que está pensado para una variable de tipo bidimensional. Hasta ahí. Seguimos ejecutando. Ahora pasa el control abajo a la macro que se llama recibe vector, que lo que hace es recibir la lista. Se mete en un forNES, que lo que va a hacer es determinar cuál es la longitud máxima. Si ponemos aquí el cursor, vemos que aparece 6. Eso quiere decir que ha detectado que hay 6 elementos. Pulsamos otra vez F8 y ya va a saltar el MSG Box. Ahí ha saltado. Nos dice que el primero es Europa. Pulsamos F8 y así sucesivamente. Vamos a ver lista. Si volvemos a desplegar lista, efectivamente lo que estamos viendo aquí es el nombre de cada uno de los continentes. Y se determinan así. Europa es el 1.1, América es el 2.1, el siguiente es el 3.1, 4.1, 5.1, 6.1. Por eso aquí hemos tenido que poner el I,1, haciendo que la I vaya entre 1 y 6. Muy bien, terminamos de ejecutar, nos da ya el resto de los continentes y ahí finaliza la macro. Muy bien, pues hemos visto el uso de la función array y cómo trabajar con ella.